Hola y bienvenidos una semana más a Conexión Surfing, el programa que tiene como objetivo haceros disfrutar desde vuestras casas del mejor surf y sus principales protagonistas. Vamos a ver un adelanto de titulares y comenzamos. Veremos un amplio resumen de la segunda prueba del Championship Tour 2023 celebrada en Sunset Beach, Hawái. Charlamos de su trayectoria y proyectos con el surfista Nacho González. Veremos cómo se está desarrollando la temporada de olas grandes y repasaremos los eventos más importantes que están a la espera de la luz verde. Terminaremos con la visita de nuestro colaborador Carlos Fernández y por supuesto no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Hemos visto y conocido los temas a tratar en el programa de hoy. Solo faltaría dar la bienvenida a Roberto Flores, conductor del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo ha ido la semana? Hola, Víctor. Pues muy bien y con unas ganas enormes de estar aquí y con todos nuestros seguidores. La verdad es que tenemos hoy un programa muy interesante y lo vamos a comenzar en Sunset Beach, en Hawái. Veamos de qué se trata. Tras la primera prueba celebrada en Pipeline, prácticamente sin días de descanso, el Championship Tour 2023 abría el periodo de espera de otra prueba con gran arraigo en Sunset Beach. Robert, continuamos en Hawái, ¿no es así? Cierto, Víctor, Sunset es el escenario perfecto para comprobar la versatilidad de cada surfista. Una ola muy complicada tanto con medio metro como con 3. Un cambio de dirección del periodo de la intensidad del oleaje hace que la ola cambie completamente. Y no hablemos de las corrientes. Originalmente llamada Paumalu, Sunset Beach ofrece 6 picos, muy diferentes entre sí. En sus 40 años de historia los ganadores aquí han sido muchos, pero Joel Parkinson y Michael Ho tienen el mayor número de victorias, 3 cada uno. Y Kelly Slater nunca ha logrado la victoria en Sunset, un dato que llama mucho la atención. Por cierto, Slater llegaba a Sunset con 51 años recién cumplidos, el día anterior al inicio de la competición del Harley Pro Sunset Beach. Así que, adelante, Víctor. Robert, muchísimas gracias por todos estos datos. Ahora sí, nosotros nos ponemos las chanclas y el bañador y nos vamos hasta Hawái. La primera jornada del Harley Pro Sunset Beach tuvo como protagonistas al hawaiano John Florence y al brasileño Joao Chianca. Ambos sumaron los mejores combos y ofrecieron un auténtico recital de surfing en olas con fuerza y calidad, aunque la mejor puntuación del día se la llevó el australiano Ethan Ewing, con una ola de rango excelente, puntuada con un 9.
En la categoría femenina se completaron las 2 primeras rondas y como resultado las eliminaciones de la portuguesa Teresa Bombalot y la veterana surfista australiana Courtney Colomb. En la siguiente jornada de competición, Sunset Beach sorprendió a todos por el tamaño de sus olas con series de hasta 3 metros, al más puro estilo Sunset. John Florence, Gabriel Medina, Italo Ferreira y Kelly Slater cayeron eliminados. Otro día más, Joao Chianca fue el surfista más destacado, dejando en la cuneta a sus compatriotas Yago Dora en tercera ronda y repitiendo resultado frente a un gris Italo Ferreira en cuarta ronda. Lo mismo se puede decir de Filipe Toledo, que se deshizo de 2 difíciles hawaianos, Eli Hanneman y sobre todo Seth Moniz. Al día siguiente, la competición del Harley Pro Sunset Beach retomaba el protagonismo con el cuadro femenino en la ronda de octavos de final en unas condiciones muy distintas a las de la jornada anterior. Aún así, avanzaron hasta los cuartos de final las favoritas, con Carissa Moore y Caroline Marsh obteniendo los mejores resultados. La jornada de cierre en el Harley Pro Sunset Beach fue de lo más emocionante, con una final masculina protagonizada por Filipe Toledo y Griffin Colapinto, y que se llevó el brasileño por experiencia, aunque el de San Clemente hizo méritos para ganar con una primera ola de 9,17 que no asustó lo más mínimo a Toledo, que tiró de galones y buen surfing. And don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away.
Move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. Standing in a blurry green. No one else can see us. Live your life within. Filipe Toledo deja Hawái con un quinto y un primer puesto, perfectamente ubicado en el segundo lugar de la clasificación, detrás de Jack Robinson, que de momento se mantiene líder del ranking. Feels surreal, actually. You know, first event of the season that I got the win, and you know, as a world champion in Hawaii, sunset, which is a challenging wave, and yeah, I still can't believe it. The pressure was all those years that I was fighting for the world title. You know, now that I got what I wanted, I'm just surfing and like with freedom and with joy and no pressure. And it feels different for sure, but in a good way, like super light and making the right decisions and trusting my equipment, my strategy, so definitely feels good. En categoría femenina fue raro no ver a Carissa Moore en la final. La también hawaiana Gabriela Bryan tuvo la culpa al eliminarla en la ronda de cuartos. La norteamericana Caroline Marks venció a la verdugo de Moore y se metió en una final donde la esperaba la australiana Molly Picklum, que venía de ganar a una Tyler Wright en baja forma. La final femenina se la llevó Molly Picklum, con el factor suerte, la prioridad de su lado y sin la mejor ola de la final, que la obtenía Caroline Marks con un 7,50, pero sin una segunda de respaldo suficiente. Tras estos resultados, Carissa Moore y Molly Picklum comandan empatadas la clasificación general. I honestly felt stronger last year from a mental standpoint, but I felt like this year I just kept backing and kept surfing. I feel like I wasn't on the best waves, but because the ocean was pretty slow this event, I just gave myself 2 opportunities, and then that was enough to get through because they couldn't back up their good waves. So just happy to have got surfing and it paying off, because I really do like to surf rather do the whole strategy game, but super happy. La tercera cita del Championship Tour 2023 se traslada a Europa con el Mio Recul Pro Portugal, prueba clave que determinará qué surfistas apuntan al Campeonato del Mundo y quiénes no pasarán el corte de mitad de temporada. Enhorabuena a los ganadores Filipe Toledo y Molly Picklum. Nosotros continuaremos analizando en detalle todo lo que nos dejó el Pro Sunset Beach al final del programa. Pero ¿qué os parece si ahora nos vamos a ver el primer surf consejo del día de hoy? Hola, nuevo surfista. Desde la Federación Española de Surfing te damos la bienvenida. Antes de que empieces tus clases te presentamos estos contenidos mínimos para que puedas ir a las clases con seguridad.
Estos contenidos hablan del medio donde practicamos, de nuestra relación con él, del material que solemos utilizar en las clases y de las normas de seguridad que tenemos que tener en el agua. Junto con todo esto, esperamos que entiendas por qué el surf es más que un deporte, es una cultura. En este tema hablaremos de nuestra relación con el medio. El surfing es más que un deporte, es una cultura. Se lleva practicando desde hace miles de años en países como China, Perú o gran parte de la Polinesia. Todas estas sociedades mostraron su relación con el mar surfeando, y esto lo mantenemos hoy en día. Nosotros practicamos en espacios naturales, donde viven un montón de seres vivos y hay una gran diversidad. En este sentido tenemos que ser conscientes y defender estos espacios que nos dejan practicar. Cada vez que vayas a la playa, intenta recoger algún residuo y sé tan surfista dentro del agua como fuera de ella. En este tema te vamos a hablar del medio y sus cosas. Lo primero es decir que sin agua los surfistas no existiríamos. O sea, que lo más importante es tener un agua de calidad, limpia y sin contaminar. Una de las cosas que más utilizamos para poder surfear en la gran mayoría de modalidades son las olas. Las olas se producen en los mares y en los océanos y solo rompen a medida que se van acercando a la costa. Con lo cual, que sin agua y sin olas, nosotros prácticamente no podríamos practicar. Dentro de las playas, y una vez que rompen las olas, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta son las corrientes. Estas se forman cuando las olas meten agua en la playa y hay necesidad de quitar esta agua. Cada playa tiene una corriente y siempre que hay olas la va a haber. Atiende mucho a las indicaciones de tus monitores porque ellos son los que mejor conocen las corrientes de la playa donde vas a practicar. Cuando te veas una corriente, lo primero que no te acuerdes de las indicaciones de tu monitor, lo primero que tienes que hacer es avisarlo. Nunca remes contra ella y nunca te quites el invento que te sujeta a tu tabla. Y nosotros en Conexión Surfing siempre nos gusta completar toda esta información con nuestros protagonistas. Robert, ¿qué te parece si haces las presentaciones de nuestro próximo invitado? Nada menos que Nacho González, poco más hay que decir. Nacho es sinónimo de olas grandes y potentes, de riesgo y aventuras. El primer surfista español en acceder a la élite del surf mundial de olas grandes. Nacho González es sin duda uno de nuestros surfistas más completos y con mayor proyección en los últimos tiempos. Su enorme talento y coraje le han valido un merecido reconocimiento dentro del surf más extremo. Así que vamos a conocerle un poco más hoy en Conexión Surfing. Yo empecé, he sido siempre muy afortunado de vivir cerca del mar, en un pueblo que se llama Plencia, y en verano pues tenía la suerte de poder ir con mi familia a la playa y de que mi familia pues los sábados, los domingos me llevaran a la playa y pasáramos allí el día. Y un día de estos, pues mi primo me regaló su buggy, el corcho que él tenía quillas, y a los 7 años me acuerdo que estaba todo el día en el agua con el corcho poniéndome de pies y ya le dije a mis padres, joder, me tengo que comprar una tabla, a ver si me la compráis, y mis padres decían que no. Que ellos tenían miedo por la tabla, por las quillas, entonces yo cabezón ahorré mis monedas, rompí la hucha y me acuerdo que fui a la tienda aquí de Sopelana de Eucaliptus y me compré mi primera tabla de segunda mano ahí. Empecé a competir a los 11 años y ahí conocí a mucha gente que también competía, empezamos a viajar juntos, pues un poco por el territorio y ya pues empecé un poco más a profesionalizarme en ello, empezaron las marcas detrás a apoyarme, a ayudarme y ya empezamos a viajar pues internacionalmente y haciendo campeonatos más por fuera, ¿no? Y nada, el tema de las olas grandes, bueno, teníamos un grupo muy bonito que todos eran mayores que yo y me acuerdo que yo tenía 13 o 14 años
bueno, ya empezábamos a ir a Miñacoz, a la Galea, y el objetivo de coger una ola grande era que si en una ola grande me hacía un giro bueno, en una ola pequeña compitiendo iba a ir con muchísima más confianza y lo iba a hacer mucho mejor, ¿no? Proyectos siempre hay un comienzo y un final de los proyectos. Ahora estoy empezando a pensar en nuevos proyectos. Creo que bueno, este año he tenido un par de lesiones bastante fuertes y me han dado un poco de guerra. Ahora estamos en mitad de temporada y me fastidia estar un poco lesionado, pero bueno, esto creo que es el comienzo de un gran proyecto para el próximo año. Sí, bueno, hemos estado ahora en Canarias, en el Campeonato del Quemao. La verdad que fue increíble otra vez, estoy que no me lo creo. Y nada, bueno, la verdad que en Canarias estaba bastante bien. Aquí hace un frío y una rasca de locos. Pero bueno, sí, los viajes que vamos a empezar a hacer, bueno, estoy un poco mirando las borrascas, a ver qué es lo que está pasando por Hawái, qué está pasando por California y qué pasa por Europa. Entonces, mediante a eso, pues nos iremos moviendo, ¿no? Bueno, las competiciones este año me han ido brutalmente bien. La verdad es que estoy que no me lo creo. Empecé con un triunfo en el Quemao, seguí con un triunfo en la Vaca, seguí con un triunfo en la Galea y ahora han vuelto a hacer el Quemao, que lo he vuelto a ganar, así que estoy que no me lo creo, ¿no? De cara a este año también estamos esperando a la Galea, a ver si el invierno tira un suel bueno y hay olas gigantes y podemos darle, y la Vaca creo que también la van a hacer, así que bueno, esperando un poco eso. Y también campeonatos internacionales como bueno, pues puede ser el Buey en Punta Lobos y bueno, esperando también un poco a que se reactive todo, ¿no? Mi relación con ellos empezó hace ya un par de años con la gente de Deeply en Portugal y la verdad que es súper llevadero, ¿no? Es gente muy profesional, muy trabajadora y sí, la verdad que estamos haciendo un proyecto muy potente juntos junto a otra marca que bueno, que ya lo veréis más adelante. Y va a pegar, es un poco, el proyecto va un poco sobre también la sostenibilidad y el medio ambiente, así que está genial, ¿no? que las marcas hoy en día bueno, sean conscientes de lo que está pasando y de lo que hemos hecho y bueno, intentar consumir lo mínimo posible y al hacer los materiales pues intentar contaminar lo menos posible, ¿no? En cuanto a los trajes, yo he visto que en 2 años han tenido una mejora brutal. A mí el traje que me ha gustado más ha sido el Explorer, el 4.3 de Deeply. Me parece que es un traje brutal y súper discreto también. Y bueno, ahora creo que yo hace un año así diseñé un traje, un 4.3 con gorro que me parece que va a salir muy bien y va a ser un pedazo de traje. Tengo un montón de ganas de que ya salga a la luz y este traje yo creo que para sitios como aquí, como Sopelana y como en casa, como en el norte de España, va a funcionar muy bien y a mí es el traje que personalmente más me ha gustado, ¿no? Llevar.
Tenemos varios proyectos sobre la exploración que hemos hecho por África junto a Kepa Cero y Aritz Aramburu. Y la verdad que bueno, un viaje a Liberia que bueno, recientemente lo hemos presentado en el Café Anchoqui, que fue muy genial. Y luego también tenemos otro clip que va a salir bastante guapo de Teaupo, también que estuvimos allí. Y bueno, más cositas que van a salir por ahí. El plástico, cuando vas a una playa en Indonesia, por ejemplo, a mí me pasó una vez que fui a una playa que estaba súper remota, inaccesible, y llegué a la playa y estaba llena de plástico. Entonces, pues al final dices, joder, pues esto, todos nosotros tenemos la culpa de esto. Y bueno, al final da gusto, ¿no? Que marcas como Deeply con la sostenibilidad y con el cuidado del medio ambiente. Con lo que vivimos hay una variedad de playas y de spots bastante grande, cosa que está pues genial, ¿no? Tienes playas que funcionan diariamente, como puede ser Sopelana, que puedes entrenar casi todos los días del año, por no decir, pues yo qué sé, 300 días del año. Y luego tenemos spots como Mundaka, como pues bueno, Miñacoz, La Galea, que también son dos spots donde igual no son world class al 100% la mayoría de las veces, que hay días muy especiales también, lo voy a decir, pero son dos de los mejores sitios para poder entrenar y coger olas grandes. Son dos sitios muy constantes y muy accesibles, ¿no? Que para aprender está genial. Tienen un canal seguro, un sitio donde poder estar tranquilo y poder arriesgar más o menos según tu nivel, ¿no? Y eso está muy bien. Y bueno, luego tenemos Mundaka, que para mí es mi ola favorita aquí, y la ola de Rocaputa, que también esa sí que es muy caprichosa y rompe muy pocas veces, pero cuando hay una mínima posibilidad de que esté bueno, estamos todos ahí. Bueno, pues un consejo que le daría a la gente que quiere surfear es que lo haga porque le gusta y al final la pasión es lo que te lleva, ¿no? a engancharte y a seguir. El surfing es un deporte, yo creo que necesita mucha constancia y estar ahí mucho. Al principio sufres mucho, pero lo que te da a cambio es brutal. Tras este fantástico reportaje con Nacho González en Conexión Surfing, vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Ya estamos de vuelta y Robert, yo me he quedado con ganas de muchas más olas grandes. Estamos en la época y todos estamos expectantes de esas luces verdes que son sinónimo de acción de la buena. Cierto, la temporada invernal en el norte de nuestro país alberga varias pruebas que todos tenemos en mente y que hoy vamos a recordar para así animar a la llegada de esas marejadas que necesitan. Pues veamos cuáles son y en qué situación se encuentran en este reportaje.
Las 3 pruebas que nos ocupan están ya en el último tramo de sus respectivos periodos de espera. La Vaca Gigante en Cantabria, el Coruña Big Waves y el Illa Pancha Challenge, ambas en Galicia. La Vaca Gigante en su edición 2022 fue sin duda uno de los mayores espectáculos vistos, tanto alrededor de los acantilados de la cantera de Cueto en Santander como a través de su retransmisión en directo, y en donde Nacho González se llevó la victoria con una ola todavía recordada, un 10 sin discusión alguna, en unas condiciones muy complicadas. Algo parecido vivió la primera edición del Coruña Big Waves, una ola desconocida para el gran público pero que dejó bien claro a todo el mundo de su verdadero potencial, y en donde el cántabro Juan Díaz Terán se proclamó campeón de España de olas grandes. Para una nueva edición en 2023 ya se plantea la época de otoño como fecha para una nueva cita, pero en la modalidad de towing o surf de arrastre con moto de agua, que eleve aún más los límites a los que se puede llegar en esta ola. Lo mismo podemos decir de la prueba que tiene como sede el municipio lucense de Ribadeo, el Illa Pancha Challenge, un evento 100% en modalidad towing que ya vivió una edición histórica en 2019 con la victoria del equipo compuesto por Lucas Chanca e Ian Consensa y que puso al Panchorro en el mapa de las olas grandes a nivel mundial, con Eric Rivière como gran impulsor. Yeah, I'm headed to the Bucks, then I'm ballin' like yeah. I ain't looking at the clock, still ballin' like bruh.
Bitch, I get, bitch, I get, bitch, I get. Let me meditate, then I celebrate. Tryna get the cake, I don't take a break. Yeah, bitch, wait. Grew up in the 90s, we was watching Ricky Lake. We was eating top ramen, no a TV dinner plate. Made that couple dollars, so I probably get the steak. Going out at John and Venice, I told Quinn and I'll be late. Ay, I'm so epidemic, I'm a cause an epidemic. Put my feet up in the building, bitch, I'm feeling like a bitch, I get high. I ain't looking at the clock, still ballin' like Brian. Todos esperamos ya la luz verde para estos grandes eventos, pero habrá que esperar a que una vez más el mar tenga la última palabra. Con muchísimas ganas de que se activen, por fin, las olas grandes y podamos disfrutar de este gran espectáculo. Robert, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender cada semana un poquito mejor el surf y su cultura. Un abrazo, amigo. Un placer, como siempre, amigo. Nos vemos pronto aquí en Conexión Surfing. Aloha. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite Carlos Fernández en nuestro plató, vamos a ir tomando nota de este gran surf consejo. Buenas, gente de Conexión Surfing. ¿Qué tal? Os traemos esta semana en nuestro Surf Consejo de Cocina una receta como es el Sandwich Club, una receta especial para gochos y con mucha historia. Esta receta tiene más de 100 años, ya que es originaria de un club de campo de Nueva York. Esta es una receta que en este caso podréis llevaros hecha desde casa y estaría fría, o si tenéis una furgoneta camperizada y tenéis un camping gas o una cocina como es esta de vitrocerámica enchufable, la podréis hacer casi al momento. Los ingredientes que utilizaremos para hacer nuestro Sandwich Club van a ser los siguientes. Vamos a utilizar 3 rodajas de pan de molde nosotros. En este caso vamos a utilizar unas extra grandes, pechuga de pollo, que en este caso ya traemos cocida, huevo cocido, tomate cortado en rodajas, lechuga fresca de casa y bacon de nuestro carnicero de confianza. Todo esto regado con una fantástica mayonesa. Lo siguiente que vamos a realizar en nuestra receta, previo paso al montaje del sándwich, va a ser el tostado del bacon. Vamos a tostar el bacon en una sartén. Una vez esté tostado lo vamos a separar y vamos a tostar nuestro pan en esa grasita rica que deja el bacon ahí, lo que va a hacer que nuestro Sandwich Club coja una untuosidad que no os lo vais a poder ni imaginar. Una vez tenemos ya tostado nuestro bacon y tostado nuestro pan en la grasa del bacon, procederemos a montar nuestro sándwich. Empezaremos de la siguiente manera. Primero, colocamos una rebanada de pan tostado, le aplicamos una capa de mayonesa, colocamos la lechuga cubriendo el pan, el tomate en rodajas cubriendo la lechuga y el pollo cocido cubriendo el tomate. Colocamos otra capa más de mayonesa que taparemos con la segunda rebanada de pan. Luego, untaremos otra vez con mayonesa, colocaremos lechuga cubriendo el pan, encima de la lechuga pondremos las tiras de bacon tostado, encima del bacon tostado colocaremos el huevo cortado en rodajas, que cubriremos, como no, con una capa de mayonesa que taparemos con nuestra última rodaja del sándwich. Hasta aquí nuestro Surf Consejo de la semana y nuestro Sandwich Club. Nos vemos en el próximo Surf Consejo. Yo que no os parezca mal, pero me voy a comer el sándwich. Encaramos la recta final de este programa y nos vuelve a visitar aquí en el plato nuestro analista del Championship Tour, Carlos Fernández. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas, Víctor. Un placer estar aquí de nuevo otra vez.
programa, antes de que entremos a analizar el Sunset Pro, este programa fue específico de olas grandes. Y yo sé que tú tienes algo de experiencia en las olas grandes, que estuviste haciendo ahí tus pinitos. ¿Qué nos puedes contar de esta temporada de olas grandes? Sí, bueno, más o menos voy haciendo lo que puedo. Es una parte del surfing que también me gusta mucho. Y bueno, pues de esta temporada tenemos varias cosas pendientes con los campeonatos nacionales de olas grandes que están ahí esperando a que haya condiciones. La verdad es que llevamos una temporada un poco rara, justo después de las Navidades, la última marejada fue a principios de enero y desde entonces hemos tenido un ciclo de anticiclones que no ha dejado que entre ninguna marejada potente y bueno, estamos todos a la espera de ver si los últimos coletazos del invierno nos traen buena suerte para buenas sesiones de olas grandes. Cuéntanos, en los últimos años como que las olas grandes están en boca de todo el mundo. ¿Qué tienen a día de hoy las olas grandes para que cada vez seáis más los surfistas que os animáis a probar esa disciplina? Bueno, pues para los surfistas las olas grandes tienen, bueno, pues es un surfing, una parte del surfing totalmente distinta, ¿no? Los niveles de adrenalina y cómo se viven las sesiones, pues es muy diferente, ¿no? Una sesión de olas grandes ya la preparas desde 2 o 3 días antes, estás mirando el parte, ya se empiezan a aflorar los nervios y bueno, y también se vive esa parte del surf que poco a poco con el avance del surf, la masificación de las playas y todo eso se va perdiendo, ¿no? Que es un poco esa sensación de aventura, ir tú con tus amigos, con tu equipo de batalla y aventurarte en esas sesiones, pues un poco yo creo que eso es lo que más les llama a la gente como nosotros que nos vamos iniciando poco a poco en las olas grandes. Y bueno, para el público en general es súper llamativo ver un surfista bajándose una masa de agua de esas características. Olas que la verdad que las ves enfrente y dices, menudo mamotreto. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos trae aquí, que es analizar en profundidad la segunda prueba del Championship Tour de este año y que fue a escasos metros de donde fue la primera. Cuéntanos, en Sunset, ¿dónde está y qué características tiene esa ola? Eso es, acaban una prueba, a los pocos días ya están empezando con la siguiente, ahí muy cerquita de Pipeline, en una zona del arrecife distinta, que se llama Sunset, ¿no? Es una ola de paredes bastante grandes, mucha masa de agua, es una ola que tiene un canal muy profundo al lado y eso le repercute en que es una ola que tiene algunos baches, una ola muy impredecible. Puedes encontrarte una ola mediocre, surfearla y que se te ponga increíble en el bowl final, o de repente coger una de las series que se supone que va a ser muy buena y encontrarte con que se queda totalmente plana, ¿no? Entonces es interesante ver cómo los surfistas manejan esta situación y bueno, pues es una ola que también mola mucho ver para esos surfistas de fuerza, ¿no? Surfistas de mucha línea, porque son paredes súper amplias en las que van a dibujar unas líneas terribles, ¿no? La maniobra reina en esta ola es el carving. ¿Cuál dirías tú? O sea, la semana pasada analizábamos Pipe y Pipe sí es cierto que decías, le favorece a los que ya han competido más veces en esa ola porque los rookies no tienen, al ser una ola muy masificada, no tienen la oportunidad de estar en el agua o en el spot con tanta frecuencia. En este caso, en Sunset, ¿a quién favorece? ¿Cuáles son los surfistas que se pueden ver más favorecidos por esta ola? Pues como te decía, aquí los surfistas que van a salir favorecidos son los que están acostumbrados a hacer lo que se llama un power surf, ¿no? De surf muy potente. Los que tengan en sus olas locales olas más parecidas, que tengan masa de agua, pues van a estar más acostumbrados a eso, ¿no? Por otro lado, los rookies, muchos de los rookies van a tener bastante conocimiento de esta ola porque ha sido hasta los últimos años, durante mucho tiempo, una de las pruebas finales del WQS y donde más de uno ha conseguido su clasificación para el circuito mundial. Entonces, muchos de los veteranos igual no tienen tanta experiencia en esta ola, como por ejemplo Kelly, que es una de las que peor se le da, y lo dice él, no le gusta nada Sunset. Y bueno, pues por otro lado, muchos rookies sí que van a tener toda esa experiencia de competición y conocimiento de la ola. Analizabas esas sorpresas que hubo en la categoría femenina, pero yo me imagino que en la categoría masculina también nos habrá dejado más de una sorpresa. Sí, por ejemplo, Jordi Smith, que es uno de esos surfistas que podríamos decir que es favorito en esa ola, porque él es el local de la ola de Jeffreys Bay, ahí en Sudáfrica. Es una ola muy parecida, también de mucha masa de agua, pero quedó eliminado por también otro sudafricano, el único sudafricano que hay en el circuito, aparte de él, que es Matthew McGillivray, ¿vale? Ese surfista también de olas muy potentes, acostumbrado a hacer un surfing súper potente también de carving. Fue una batalla buenísima de ver, Jordi contra Matthew, y acabó eliminando ahí a Jordi. Matthew también tenía mucha experiencia, como te decía, en esta ola después de
de los QS, creo que consiguió su plaza en el circuito mundial en ese campeonato. Y bueno, Matthew hizo una campaña también súper buena durante el Sunset, eliminó a Kanoa Igarashi, que también venía fuertísimo en las rondas anteriores, hizo un surfing brutal. Y finalmente acabó perdiendo contra Joao Chianca, otra de las actuaciones estelares de Sunset, que hay que recalcar. Se hizo, si no me equivoco, 3 rondas seguidas con más de 15 puntos en total, siempre surfeando con olas excelentes, de 8 y 7 puntos. Increíble. O sea, aparte de ese surfing de gran calidad, ¿qué otros, no solo vamos a analizar esos resultados, sino que también queremos saber cuáles fueron esos momentazos que se vieron en el Sunset? Pues mira, como momentazos tenemos que hablar de la interferencia de Sig Lau, que estaba en ronda de eliminación, pero iba ganando su manga y hubo una remada que hizo una ola, los jueces estuvieron debatiendo un tiempo sobre su prioridad, él tenía primera prioridad, remó un poco una ola y los jueces tardaron un tiempo en tomar la decisión y al final le acabaron cambiando la prioridad, le quitaron la prioridad y se la dieron pues, al que iba detrás, ¿no? Y en los últimos minutos de manga, en los últimos segundos prácticamente, sin necesitarlo realmente, porque como te comentaba en la semana pasada con el campeonato de Pipeline, Sig Lau es un surfista bastante agresivo y acabó bloqueando al surfista que tenía a su lado sin saber que no tenía la prioridad. Entonces cometió una interferencia de prioridad, le quitaron su segunda mejor ola y acabó perdiendo la manga. Y vuelve a tener un resultado malo en la segunda prueba del circuito de este año y le vuelve a poner en una situación bastante delicada en el ranking. Vemos que con 2 pruebas, pero ya hay así alguna cosita que analizar de cara a las siguientes citas. Cuéntanos, ¿dónde va a ser el siguiente envite? Pues la próxima prueba que tenemos se va a venir el Championship Tour a Europa y va a ser dentro de muy poquito, ahora en unos días, en Portugal. Así que nada, estamos deseando, incluso a lo mejor me acerco por allí a verlo en vivo y para traer la información más a flor de piel. La información desde riguroso, casi directo. Cuéntanos, ¿qué tiene la ola de Portugal? ¿Qué nos vamos a encontrar en ese Championship Tour? Pues la ola de Portugal básicamente es una ola de playa, ya no tenemos esos arrecifes hawaianos, pero sí es una ola de tubos, seguimos con olas muy tubulares, ¿no? Pero también sí que es cierto que es delicada en cuanto a las condiciones, tienen que cuadrar esas condiciones concretas para que veamos un super tubo, que es como se llama el spot, que veamos un super tubo bueno y que veamos buenas olas. ¿Qué te parece, Carlos, si nos citamos después de esa cita en Supertubos y esperando que haya esas olas tubulares, que haga honor a su nombre el spot, ¿no? ¿Tú qué dices? Esperemos, yo estoy deseando que cuadren buenas condiciones y si podría verlo y disfrutar del espectáculo que brindan allí los pros metiéndose tubos, pues será increíble y vendré aquí a comentároslo a todos. Pues te esperamos. Un saludo. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias, Víctor. Hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ya sabéis que podéis encontrarnos durante los 7 días de la semana en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en las olas.